Muy bien, hermanos. Hoy día es jueves 8 de febrero, hermanos. Estamos en la lección número 6 de este primer trimestre de este año 2024. Estamos estudiando el libro de los Salmos, hermanos. Hoy día el título de la lección está ahí en la pantalla. Por favor, alguien pueda ayudar con la lectura para confirmar que se ve la presentación. El juicio del Señor y el santuario. Muy bien, gracias, hermano. El juicio del Señor y el santuario. Así que ese es el tema, hermanos. Vamos a de repente un poco reflexionar sobre este título para entrar de lleno en la lección. Está hablando acerca del juicio, hermanos, y la pregunta que nos hacemos, ¿de qué juicio estamos hablando, no? ¿No? Dice, el juicio del Señor, dice, ¿no? El juicio del Señor y el santuario. Entonces, la otra pregunta sería, ¿qué es santuario, no? ¿Qué es el santuario, no? El juicio del Señor, ¿no? Y el santuario, dice. Si alguien quiere participar, prenda su micro y nos pueda decir, a ver, ¿qué entiende por juicio? ¿No? Y ahí el juicio del Señor, dice, ¿no? Y también el santuario, ¿no? El santuario. ¿Qué entiende por santuario, hermano, hermana? A ver qué concepto tiene, qué idea tiene acerca del santuario, ¿no? A ver, hermanos, participen. Prenda su micro, hermano, hermana. Hermano, parece que el juicio es empezó 1844 para juicio de los muertos y luego vendrá ahora también juicio para nosotros. ¿De dónde hace este juicio el Señor? Hace en el santuario, desde el santuario. ¿Qué está haciendo? Está intercediendo por nosotros y también para condenar a todos los que no obedecen. ¿Cuál es el factor? Para esto, la ley de Dios, a través del cual el Señor se basa para juzgar tanto a los muertos como a los vivos también. De eso se trata, creo, como no sabía yo que Salmos también se dedicaría de este juicio, de este santuario también. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Bien, ahí está la participación de nuestros hermanos respecto a lo que es el juicio, ¿no? Eh, y también del santuario, ¿no? Si hay alguna pregunta, tal vez, o algún comentario más, hermanos. A ver, Justo, sí, hermana Mónica. el santuario es la morada de Dios y bueno, el juicio es eso que el Señor nos ha prometido, ¿cierto? Que hará cuando juzgue a cada uno según sus obras. No es que nos vayamos a salvar por obras, claramente está, ¿cierto? Sabemos que tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Él es quien, Él es quien nos salva mediante su sangre, mediante su sacrificio expiatorio, eh, pero aquellos que no acepten, aquellos que no reconozcan, aquellos que no abandonen sus pecados, aquellos que no sean obedientes, ¿cierto? Que tendrán un juicio que será en contra de ellos totalmente. No así los hijos de Dios, ¿cierto? Que recibirán las promesas maravillosas de una vida eterna junto al Señor. Muy bien, hermana Mónica. Bien, hermanos, ahí están los comentarios, ¿no? Respecto al juicio y el santuario, ¿no? Como estamos escuchando, bueno, nos preguntamos también, ¿no? Juicio, ¿por qué, no? Dios tiene que hacer un juicio, ¿a quién tiene que hacer juicio? ¿Por qué? Si nosotros vamos a ser juzgados, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿No? Que Dios tiene que hacer juicio. eh, y también, como ya mencionó, que el santuario es el lugar donde Dios está presente, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora, ¿no? Que ese lugar es de donde se administra justamente el juicio, como también, por supuesto, la gracia o la misericordia de Dios, ¿no?
¿Alguna pregunta, algún comentario más, hermanos? Hermano Justo, Sí, hermano Marcelino, buen día. buenos días, hermano. Será bueno recordar la experiencia de Adán, ¿no? Cuando cayó en pecado, Dios vino a buscarlo, vino a realizar un juicio de investigación. Investigó qué es lo que pasó. Después de realizar la investigación, hizo el veredicto. Si bien es cierto que Adán tuvo que dejar el hogar, pero Dios lo perdonó, Dios le cubrió, le hizo ropa, la ropa representa la justicia de Cristo, le cubrió, no lo abandonó a la deriva, no lo abandonó desnudo, así no. Dios lo buscó para perdonarlo, para limpiarlo de sus pecados. Igualmente, cuando Dios ordenó a Moisés, hacedme a un santuario para habitar en medio de vosotros. Y exactamente en la mitad del santuario hicieron en el campamento morada para Dios, el santuario. Y una vez al año había que entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo para expiar, para limpiar, para purificar al pueblo total. Sabemos exactamente que no venía con las manos vacías, el sumo sacerdote traía 2 machos cabríos, uno representaba para Cristo, que era para Cristo realmente para limpiar el pecado del pueblo, pero el otro representaba a Azazel, que es el mismo diablo. Y el sumo sacerdote, cuando purificaba el santuario, salía con mucho pecado y poniendo las manos al macho cabrío que representaba a Azazel, todo el pecado del pueblo era transferido simbólicamente y llevado al macho cabrío vivo al desierto, 3 días de camino, lo dejaban y moría por inanición, ¿no? Que representaba al final de los tiempos, Satanás va a tener que cargar por todos los pecados que ha hecho cometer a la humanidad toda. Entonces el juicio está representando para la salvación del pueblo de Dios. No tenemos que tener miedo al juicio, al contrario, ojalá que entráramos al juicio. ¿Y cuándo entramos al juicio? Cuando nos bautizamos y aceptamos la muerte de Jesús a favor nuestro. Entonces son registrados nuestros nombres en los cielos y así como nuestro celular, cuando muere hay un RAM que recuperamos todo, lo podemos con otro celular nuevo, recuperar otro teléfono tan igual como el anterior. Igualmente en el cielo nos representa en el juicio Cristo. En los libros están escritos, todo lo que hemos hecho, sean buenos o malos, pero en el juicio Cristo nos representa nuestro abogado. Y somos admitidos para bendición y para salvación. Entonces, si eso entendemos, entonces hemos entendido la lección de esta mañana. Muy bien, hermano Marcelino, gracias por su participación. Ahí está, hermanos, describiéndonos nuestro hermano acerca de la administración, diremos, de la justicia o juicio, ¿no? Que Dios hacía o ha hecho, ¿no? A través, desde el santuario, ¿no? Terrenal, que era una copia del santuario celestial, y a la vez también administrar la misericordia de Dios, ¿no? En ese santuario. O sea, bueno, si hay alguna pregunta, alguna participación, siéntanse libres en cualquier momento, hermano, de prender su micro. Pregunte, hermanos. De las preguntas vamos a aprender un poco más y de vuestros comentarios también vamos aprendiendo, hermanos. Bueno, aquí he tomado algunas figuras, hermanos. Por ejemplo, aquí hay una figura, está un poco borrosa. No, ahí, si logran ver algo, hermanos, ahí está el sacerdote o sumo sacerdote. Bueno, que es un símbolo también, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es el intercesor, o actualmente en este instante, Él está como sumo sacerdote en el santuario celestial, intercediendo por nosotros, administrando, hermanos, la justicia, el juicio, hermanos, y también la misericordia de Dios, ¿no? En otras palabras, ¿no? De que si nosotros nos arrepentimos, nos acercamos ante Dios,
Él administra ahí su sangre, nos limpia de todo pecado para salvación, ¿no? Y así deberíamos mantenernos hasta que venga el Señor Jesucristo, ¿no? En el caso de que nosotros no somos desobedientes y nada que ver con Dios, entonces desde el santuario celestial también Dios está administrando el juicio, o sea, la condenación y la condenación eterna, ¿no? Para la persona pues que no quiere la salvación. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, en el Señor Jesucristo, que crea en Él, tenga vida eterna y no se pierda, pues no tenga condenación. Pero ¿qué pasa con el que no cree en Jesucristo? Ya ha sido condenado para la vida o para la muerte eterna. Así dice, si uno lee San Juan capítulo 3, versículo 16 y los versículos que continúan, ¿no? Entonces, hermanos, el santuario es un lugar, ahorita el santuario celestial está en función, ¿no? Porque el santuario terrenal ya dejó de existir, ¿no? Porque ya tenemos un sumo sacerdote en el cielo, que es Jesucristo, y él está administrando, pues, desde allí la justicia y también la misericordia, hermanos. Vamos a ver aquí, dice Eclesiastés 12:14 en este dibujo, porque Dios traerá, dice, toda obra a juicio, hermanos, o juntamente con toda cosa encubierta, dice, ¿no? Sea buena o sea mala. Como dijo, no, Salomón, este hombre sabio, que Dios le dio sabiduría, aunque él se apartó de Dios, pero vemos que realmente se reconcilió, ¿no? Y en sus escritos, finalmente, ¿no? Él, después de haber adquirido toda la experiencia en su vida, estando consagrado a Dios y habiéndose apartado de Dios y habiendo vuelto hacia Dios, él dice, ¿no? En resumen, ¿no? ¿De qué sirve tanto que se escribe o escuchar tantas cosas? En resumen, hay dos puntos, dos cosas nada más dice. Lo que tú tienes que hacer es temer a Dios, o sea, respeta a Dios, dice, y guarda sus mandamientos. Eso es todo. Eso es el todo, dice, ¿no? Porque Dios va a traer a juicio, ¿no? Toda obra que hemos hecho, ¿no? En esta vida, por más que esté escondida, ¿no? Sea buena o sea mala, Dios va a traer al juicio, ¿no? Todos vamos, como dice la Biblia, comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿no? Bueno, ese es un versículo que está ahí en la Biblia, Eclesiastés 12, versículo 14. Y hay otras figuras, hermanos, que he estado viendo ahí justamente porque como el tema es de santuario, ahí buscaba figuras en el internet respecto al santuario, ¿no, hermanos? Y ahí, si ustedes están viendo, hermanos, ahí está en el cielo, hermanos, el apóstol Juan que vio las visiones del Apocalipsis, él vio en el cielo la puerta abierta allí del santuario y ahí vio, hermanos, el arca del pacto, hermanos. ¿Qué era el arca del pacto? La copia que había en esta tierra, en el santuario terrenal, ahí está pues las dos tablas de los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés, ¿no? Que para administrar justicia, ¿no? Esos 10 mandamientos, estaba en el arca del pacto y habían dos querubines, ¿no? Ahí encima de la tapa es el propiciatorio, y ahí, hermanos, pues en la tierra se administraba la justicia, ¿no? Porque los 10 mandamientos condena al que rompe esos 10 mandamientos, pues la muerte eterna, ¿no? La ley de Dios es así, dentro del carácter de Dios es así. ¿No? Entonces, ahí en la tapa del propiciatorio, lo que pasaba, que es una vez al año, entraba el sumo sacerdote, ¿no? Con sangre, ¿no? Del macho cabrío, que representaba a Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí derramaba la sangre, que en la sangre estaba prácticamente la vida. Entonces, los pecados acumulados durante todo el año en el pueblo de Dios, había que hacer una limpieza, ¿no? Total. Entonces ahí están, ahí pues se encontraba, ¿no? Por una parte la justicia, que la sangre que ha sido derramada de los corderitos o animalitos, machos cabríos,
que representaba a Jesucristo, o sea, se quitaba la vida, ¿no? De estos inocentes animalitos, ¿no? Que era símbolo, pues, de Jesucristo, el inocente que no ha cometido pecado, que moriría así, ¿no? Entonces, se pagaba con la sangre, o sea, se redimía, ¿no? Pagar, ¿no? La culpa de los israelitas pecadores, porque en lugar del israelita pecador morían pues los corderitos y todos los animalitos que se hacen sacrificio, ¿no? O sea, se sustituía, y ese corderito es pues el que, símbolo de Jesucristo, ¿no? Entonces, hermanos, se pagaba, pues la ley de Dios dice, ¿no? Muerte al pecador. Entonces, a través de la sangre, pues está haciendo, ahí está la sangre, ahí está la vida, entonces está pagándose, entonces estaba haciendo justicia. Esa es la misericordia también de Dios, porque había limpieza, perdón, justificación, santificación, ¿no? Para la vida eterna, ¿no? Así que el israelita, pues, que vivía en tiempo antiguo, se sentía, pues, o estaba, ¿no? Así, limpio de todo su pecado, aunque todavía Cristo no había venido, ¿no? Pero estaba pendiente que Cristo, pues, ¿no? Y se efectúe realmente, ¿no? Todo aquello que se había hecho con fe en el tiempo antiguo, ¿no? Y bueno, el asunto, hermanos, es que ahí en el santuario, en el lugar santísimo del santuario terrenal, se administraba también la justicia, pues. En el año justamente, pues, se limpiaba todo y había otro macho cabrío vivo, Azazel, que él es el originador del pecado, pues símbolo de Satanás, ¿no? El macho cabrío llamado Azazel es el originador del pecado y al final es el que tiene que pagar las consecuencias también de todo lo malo que ha hecho. Entonces el sumo sacerdote simbólicamente recogía todos los pecados acumulados, ¿no? En el año y llevaba pues todo eso y confesaba, ¿no? Todos sus pecados, pues no simbólicamente, poniendo las manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, que es Azazel, o sea, Satanás. Y era llevado al desierto, ¿no? Que al final es el originador del pecado y el que tiene que pagar también, y así se hace justicia, y ahí se termina todo este conflicto, ¿no? Entre el bien y el mal, el conflicto que fue generado, ¿no? Por Satanás, ¿no? Él tiene que pagar al final de cuentas, ¿no? Eso esperamos que cuando Cristo venga, entonces también pues se dará punto final a este conflicto, hermanos, y este Satanás pues quedará 1000 años en esta tierra, como en el desierto, ahí, porque esta tierra será destruida completamente, quemada, y como en una cárcel quedará ahí, y después se ejecutará, pues no, la sentencia. Satanás será simplemente polvo, porque hay un lago de fuego y azufre que Dios ha preparado para él y sus ángeles, y se exterminará y ya no habrá más pecado, ya no habrá muerte, nada. Todos los que han creído con Jesús, pues vida eterna tendremos, hermanos. Entonces, ¿dónde se administraba todo esto, hermanos? En el santuario. Y se está administrando hoy día, hermanos, en el santuario celestial justamente todo ello, porque lo que había en esta tierra es un símbolo de lo que está ahorita en el cielo, hermanos. Si hay alguna pregunta, pregunten, hermanos. Aquí hay unas frases que han puesto aquí en el dibujo. Dice, el gran original de los 10 mandamientos, hermanos, están guardados en el santuario celestial, donde los seres humanos no lo pueden cambiar. Hermanos, en esta tierra había 2 tablas de piedra que Dios había, no sé dónde está ahorita esas 2 tablas de piedra. La gente puede romper los 10 mandamientos. En la Biblia está, ¿no? Puede quemar la Biblia, romper, no sé, querer cambiar los mandamientos de Dios, ¿no? El diablo usando a gente, ¿no? Que no cree en Dios, pues hacen eso, ¿no? Queriendo anular los 10 mandamientos, quieren cambiar, ¿no? Pero la ley de Dios está en el cielo, en el santuario celestial. Nadie puede ir ahí a romper, anular, nada. Está pues en el santuario celestial. Es el carácter de Dios, pues, ¿no? Eso es lo que está comentando aquí. Dice, el gran original de los 10 mandamientos están guardados en el santuario celestial, donde los seres humanos no lo pueden cambiar, no lo pueden cambiar, ¿no? Bueno, ¿qué más dice aquí en sus comentarios de este dibujo? Dice,
y harán un santuario para mí. Bueno, eso es un texto bíblico, hermanos. Éxodo 25, 8 y 9 dice, Dios dijo no a Moisés, y harán un santuario para mí, dice, no, para mí, un santuario, donde Dios iba a estar presente en esta tierra. ¿Ah? Dios iba a estar presente con su pueblo. El santuario era para Dios, para que esté Él ahí. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, ¿no? Entonces el santuario tiene que ser de acuerdo al modelo que Dios le mostraba a Moisés. El diseño del tabernáculo, dice, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, todo Dios había diseñado, bueno, es una copia, ¿no? Que le muestra a Moisés, una copia de lo que hay en el cielo, ¿no? En el cielo. Y así lo hizo pues Moisés. Ahí está en Éxodo 25, 8 y 9. Entonces, bastante del libro de Éxodo, Levíticos, no, ahí está, ¿no? Habla del santuario, hermanos, ¿no? Era o sea, un lugar donde Dios iba a estar presente juntamente con su pueblo, para administrar justicia y también misericordia, hermanos. Y también abajo dice otro texto bíblico, Apocalipsis 11:19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Eso es lo que comentamos, ¿no? Juan, el discípulo amado, vio pues en el templo de Dios, ¿no? El santuario del cielo, él vio que estaba abierto, abiertos, sus puertas están abiertas, y el arca de su pacto se veía en el templo. Ahí está, vio pues el arca del pacto, o sea, donde están los 10 mandamientos, en el cielo, ¿ah? Eso es lo que vio en el cielo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Donde dice eso en Apocalipsis 11:19, hermanos. Bueno, ahí están esos dibujos, hermanos, y aún aquí tomé otro dibujo también, hermanos, del santuario terrenal. Recordemos que es copia del santuario celestial, hermanos. O sea, cuando uno conoce, entiende bien los servicios que había en este santuario terrenal, ¿no? Donde Dios administra justicia y misericordia, hermanos. Pues si entendemos bien esto, entonces entendemos bien, hermanos, el plan de salvación, en qué concluye, cuál es el proceso, ¿no? De cómo uno puede ser justificado y tener vida eterna, o bien cómo uno va a ser condenado, ¿no? Y morir, pues, o sea, eternamente, ¿no? Entonces, entender todo lo que pasa en este santuario terrenal nos da, pues, bueno, confianza sobre todo, hermanos, de que Dios está cumpliendo, ¿no? Con todo lo que Él ha establecido. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Si no hay preguntas, comentarios, vamos a leer entonces lo que dice la lección de escuela sabática, hermanos. Vamos a ver los salmos 96, 99, 132, algunos versículos de estos salmos. Y hay que responder la pregunta, hermanos. Dice, ¿dónde tiene lugar el juicio de Dios? ¿Dónde tiene lugar el juicio de Dios? ¿Y qué implicaciones tiene la respuesta para nosotros? ¿Qué implicaciones tiene, hermanos, la respuesta para nosotros? Y la otra pregunta dice, ¿cómo nos ayuda el santuario a entender la manera en que tratará Dios el mal? ¿Cómo nos ayuda el santuario, hermanos, a entender la manera en que tratará Dios el mal? Bueno, ahí están las preguntas y vamos a leer los textos bíblicos, ¿no? Hemos estado ya comentando, hermanos, respecto a las respuestas a estas preguntas, ¿no? Pero vamos a leer la palabra del Señor en los salmos. Salmo 96, versos del 6 al 10, dice, hermanos, así. Por favor, vean vuestras Biblias, la versión que tienen para entender las palabras, hermanos. Y ahí dice, hermanos, la Biblia dice en el Salmo 96, alabanza y magnificencia, hermanos, delante de Él.
Entonces, ahora nos ponemos a pensar, hermanos, en estas palabras, ¿no? Alabanza, hermanos. ¿Qué cosa es alabanza, hermanos? Y aquí dice, y magnificencia, hermanos. Alabanza y magnificencia, a ver, delante de Él. Cuando, hermano, hermana, tú has alabado, o sea, una alabanza, pues, entendiendo el significado de esta palabra, no alabanza. ¿Qué cosa es alabanza, hermanos? Cuando una persona alaba de verdad, ¿no? Cuando una persona alaba sinceramente. Y aquí habla de la magnificencia, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de magnificencia, no? Y delante de él, de hecho, acá está hablando delante de Dios. Si alguien quiere participar, por favor, participe, hermanos. Cuando una persona alaba, ¿no? ¿Y a quién se debe Hermano alabar? Justo, Sí, sí, hermana, a ver. la alabanza es cuando manifestamos nuestra gratitud a Dios, lo reconocemos a Él por todo lo que nos da, le alabamos por eso, es agradecer. Muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues, hermanos, la alabanza tiene que ser una expresión de gratitud, hermanos, de agradecimiento a Dios, ¿no? No, justamente anoche, después de venir de, de la noche de oración por la calle, un poco oscuro estaba, y estaba ahí caminando y me tropiezo, pues, no ahí. Y justamente, como me voy hacia el camino, ¿no? Y detrás viene un carro, pues justamente, y justo ya estaba por caerme ahí de cabeza al carro, pues no, pero no me agarró el carro, ¿no? Pero me tropecé. Y entonces digo, bueno, digo, Dios me está protegiendo, ¿no? Pude haber estado ya muerto, no hubiese estado hoy día aquí, ¿no? Entonces, entonces uno alaba a Dios, ¿no? Porque gracias, Señor, ¿no? Porque me has protegido en agradecimiento, ¿no? O un milagro, no sé, tú ves, entiendes que Dios te está dando cada día el sustento tal vez, o ves el maravilloso amor que tiene Dios, entonces uno siente ese deseo de alabar a Dios de corazón, le dice, gracias, Señor, ¿no? Bueno, porque Dios es que ahí dice la magnificencia, ¿no? Alabanza y magnificencia, o sea, se magnifica, ¿no? El poder, la misericordia de Dios, ¿no? Y eso se expresa, hermanos, a Dios, a Dios, como lo han hecho también esta mañana muchos hermanos al pedir sus oraciones, como a pesar de los incendios que ha pasado allá, entonces muchos han sido protegidos por Dios y algunos otros también han perdido, a pesar de que han perdido, alaban también a Dios porque todavía están con vida. Y estoy seguro también que si muchos han perdido la vida, pues creyendo en el Señor, descansan con la esperanza, ¿no? De que cuando venga el Señor Jesucristo, entonces volverán a vivir, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, alabanza y magnificencia delante de Él, delante de Dios. Y continúa, ¿no? Poder y gloria en su santuario. Así que, hermanos, ahí está mencionando al santuario del cual hemos estado comentando. Ahorita Dios está en el santuario celestial, nuestro Señor Jesucristo está en el santuario celestial. Entonces, el poder y gloria, hermanos, en su santuario. Ahí está el poder y gloria. Desde ahí administra Dios todo su poder y también se manifiesta toda su gloria, hermanos. Dice también, tributad a Jehová, tributad, esa palabrita, hermanos, tributad a Jehová, hermanos. ¿Qué cosa es esa palabrita? Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dice. Tributad. Los tributos que se dan, hermanos, en un país, en un determinado lugar, tributamos, o sea, los impuestos que pagas, ¿no es cierto? Comprar las cosas y todo ello, ¿no? Está tributando uno, ¿no es cierto? Pero aquí dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. ¿Qué significa, hermanos, eso? Si alguien quiere comentar, hermanos. ¿Qué llevamos a Dios nosotros, hermanos? Sobre todo los sábados, hermanos, llevamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, hermanos. Y muchas cosas, por ejemplo, un hermano dice, no, para el Señor falta, ¿no es cierto?, escoba, basureros, cosas, yo regalo, dice aquí de la tienda, lleven por favor esto, que.
Entonces hay un agradecimiento, está tributando, ¿no? O sea, está agradecido a Dios y nosotros siempre debemos ir al templo, siempre así, como dice, tributad a Jehová, llevando, ¿no? Nuestras ofrendas, Hermano, tributad justo a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Sí, hermano. quizás la respuesta está cuando el Señor Jesús, al Señor Jesús le mostraron una moneda, ¿no? Eh, y dijeron, es lícito dar los tributos a César. El Señor Jesús pidió la moneda que le mostrara y dijo, ¿de quién está la efigie acá? ¿El rostro de quién está? De César. Entonces, dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Claramente, se divide en dos lugares a los que hay que dar el tributo. Pagamos nuestros impuestos en nuestro país. En este caso, yo acá viviendo en Chile, doy mis impuestos acá en Chile. En Perú, a Perú. ¿Por qué? Porque ahí el gobierno tiene que usufructuar de ello y administrar la justicia. Pero los diezmos, las ofrendas, las primicias, con eso camina la obra de Dios, lo que Dios ordenó. Entonces también a Pedro se le dijo, cuando bajó con una espada a la oreja de Malco, dijo, guarda tu espada. El que a espada mata, a espada muere. Estaba profetizando lo que pasó con Pío VI en 1798, ¿no? Entonces, hay dos espadas. Una es la espada que tiene que ser el Estado y la otra espada es la espada de Dios, que tiene que caminar para cumplir la misión de evangelizar al mundo. A eso se refiere, ¿no? De que tributemos para que Dios obre lo que tiene que hacer para salvar a los que creen en Él. Muy bien, gracias, hermano, gracias. Entonces, Hermano, hermanos, ¿puedo mire, participar? sí, 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 participa, hermano. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Un comentario respecto a al tributo y respecto a lo que es dar gloria a Dios, ¿no? Alabar a Dios. Van de la mano porque nosotros como seres humanos necesitamos, es una necesidad alabar a Dios, darle gloria. Y una de las formas es dando, devolviendo, mejor dicho, sus diezmos y dando nuestras ofrendas. Qué bueno es que Él nos haga participar. A veces no le entendemos en su profundidad el alabar a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Realmente todo ser humano hoy hemos amanecido con fuerzas, malos y buenos, porque Dios siempre se manifiesta dándonos lo mejor, restaurando nuestras fuerzas. Así que no podemos decir que solamente los que son hijos de Dios, que están en la iglesia, que están cumpliendo sus mandamientos, son merecedores del favor de Dios. Todos merecemos. Pero hay bendiciones que son muy específicas para los que aman a Dios. Y esas son las que nosotros como pueblo debemos anhelar, debemos estar preparados para poder recibir esas bendiciones, porque si no estamos preparados, no vamos a poderlas recibir. Gracias, hermanos. Buenos días. Muy bien. Gracias, hermana. Alabanza y magnificencia entonces delante de Él, de nuestro Dios, ¿no es cierto? A Él la alabanza, hermanos. Poder y gloria en su santuario, pues, ¿no? Y nosotros tenemos templos, hermanos, a donde nos reunimos, y el templo es un lugar donde Dios está presente también allí, hermanos, y un lugar donde no podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Es un lugar especial ahí, ¿no? Aunque Dios está en todo lugar, hermanos, en la casa también deberíamos tener un lugarcito, ¿no? Donde nosotros podamos acercarnos a Dios, dedicar un lugarcito para arrodillarnos, orar a Dios, ¿no? Poder y gloria entonces es su santuario, hermanos, ¿no? Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dice, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? Llevar nuestros diezmos y ofrendas a Dios, ¿no? En agradecimiento a Dios y también como reconocimiento de que Dios es el creador y el que nos da las bendiciones, ¿no?
Dad a Jehová la gloria y el poder, dice, ¿no? Y a él pues tenemos que dar la gloria y el poder, no a un ser humano en esta tierra, ¿no? Dad a Jehová, dice, la honra debida a su nombre. Dad, dice, a Jehová la honra debida a su nombre. Y ahí justamente dice, hermanos, traed ofrendas y venid a sus atrios. Ahí está aclarando, hermanos, lo que hemos comentado. Dice, traed, ¿qué cosa, hermanos? Ofrendas. Ahí está. Entonces, en gratitud, hermanos, y por amor llevamos pues ofrendas a Dios, ¿no? De todo corazón, ¿no? Y venid a sus atrios, dice, ¿no? Adorad, ¿no? Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Recuerden, hermanos, que el santuario terrenal era un lugar pues santo, ¿no? Santísimo, incluso así se mencionaba donde estaba el arca del pacto, ¿no? O sea que Dios es santo y donde está Dios santifica, pues Dios es el lugar, ¿no, hermanos? Entonces ahí dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces no podemos ir así desordenadamente, común, ir, ¿no? A donde está Dios, no así, no estaríamos santificando ese lugar, pues no estaríamos prácticamente como burlándonos, ¿no? Por eso dice, adorad y a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed, dice, delante de él, temed delante de él, o sea, ahí debe haber respeto a nuestro Dios, ¿no? Delante de Dios debe haber respeto, hermanos, como siempre recuerdo a José, que frente a la tentación, no de su patrona, él decía, no, él temía a Dios y dice, no, ¿cómo yo voy a hacer este pecado? ¿Por qué? Porque él te respetaba a Dios, respetaba los mandamientos de Dios, y yo no puedo hacer, esto es pecado, ¿no es cierto? No puedo hacer eso, ¿no? Delante, tú eres la mujer de mi patrón, así que yo no puedo hacer eso, cometer adulterio o fornicación, así que no, Dios me está mirando, está presente aquí, temía. Por eso dice, temed delante de Él. O sea, debemos tener ese respeto porque estamos delante de Dios. Donde estemos, hermanos, en cualquier lugar, ahí está presente y debemos temer. Nadie nos ve. Entonces, si hay dinero, no, ahí de uno que se puede levantar, pero el que teme a Dios no se levanta, pues no, porque eso es robar, porque Dios te está mirando. Entonces, temed delante de Él toda la tierra, dice, ¿no? Ahí el temor de Dios, ¿no? Decid entre las naciones, Jehová reina, ¿no? Y realmente, pues, hermanos, Jehová es el que está reinando, el que dirige la iglesia, hermanos, en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿no? No es un hombre, no es un pastor, no es un hermano, no, no. No sigamos a pastores, no sigamos a hermanos, sino es el Señor, de acuerdo a su palabra, está dirigiéndonos, está dirigiendo la iglesia, hermanos. Siempre miremos al Señor, no a los hombres. También, hermanos, afirmó, el mundo no será conmovido. Dios ha hecho este mundo y no será conmovido, sino suceden las cosas como Dios ha dicho, ¿no, hermanos? Y hará una nueva tierra y un nuevo cielo, ¿no? Juzgará a los pueblos en justicia, juzgará a los pueblos en justicia. Y ahí se está hablando, hermanos, justamente del juicio que Dios hace, hermanos, con justicia, ¿no? Con justicia. Y no solamente eso, sino también se administra la misericordia de Dios para aquella persona que se arrepiente. En el Salmo 99, 1 al 4, hermanos, repite las mismas cosas que estamos mencionando. Entonces ahí dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Recuerden, hermanos, que en el santuario terrenal, en el lugar santísimo, habían dos querubines hechos de oro, ¿no es cierto?, encima del propiciatorio, la tapa, ¿no?, que estaba ahí, ¿no?, encima del arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos. Habían querubines. Pero en el cielo están pues los querubines verdaderos, o sea, que tienen vida, no hechos, no de oro. Entonces ahí están los ángeles, no querubines. Un querubín también era pues justamente Lucifer, que ahora es Satanás, ángel rebelde, se ha revelado, era un querubín protector, pero él pues se ha rebelado contra el Creador. Miren, entonces ahí dice, ¿no? Temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, ¿no? Se conmoverá la tierra, Jehová
en Sión. Sión también, hermanos, es pues un lugar, no es un símbolo de donde está Dios, un lugar especial, santo, donde está el templo de Dios, ¿no? Jehová es Sión, ¿cómo? Jehová en Sión es grande, dice, ¿no? Y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, hermanos, ¿no? Si debemos alabar, pues el nombre grande de Dios y temible. Él es santo. Esa palabrita, hermanos, es importantísima. Ojalá que el Señor Jesucristo esté en nuestros corazones y si está presente, Él es el que nos santifica, porque donde está Dios es santo ese lugar. Él es santo. Y la gloria del rey, dice, y la gloria del rey ama el juicio, pues ama el juicio, ¿no? Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia, hermanos. Hoy día estamos hablando justamente de la administración de juicio y justicia, hermanos, desde el santuario, ¿no? Pero ahí también se administra misericordia, hermanos. Salmo 132, ahí los versos dice así, entraremos en su tabernáculo. Este nombre, hermanos, de tabernáculo es lo mismo, ¿no? Que el santuario, tabernáculo, ¿no? Es lo mismo, son sinónimos, ¿no, hermanos? Ahí, ¿no? Nos postraremos, hermanos, ante el estrado de sus pies. Y verdaderamente, hermanos, postrarse es símbolo de adoración, pues, ¿no? De reconocimiento que estamos ante nuestro Dios. Cuando en verdad estamos visualizando la gloria, la grandeza de Dios, ¿no? Visualizamos, hermanos, no hay otra cosa que vemos nuestra condición pecadora y la hermosura del infinito amor de Dios, vemos la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios, que es maravilloso, hermanos. No hay otra cosa que el ser humano, viéndose su condición, nos postramos pues de rodillas, hermanos, porque, porque realmente nuestro Dios es magnífico, es poderoso. No sé qué palabras decir, hermanos, respecto a la grandeza de Dios, hermanos. Bueno, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder, ¿no? Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, dice tú y el arca de tu poder. Referido, ¿no? Al santuario donde Dios está, donde Dios habita, ¿no? Si es nuestro corazón, se convierte también en santuario en nuestro corazón, ¿no? Si es que el Señor está viviendo allí. Tus sacerdotes se vistan de justicia, ¿no? Eran símbolos, los sacerdotes también representaban al Señor Jesucristo, ¿no? Que administraban justicia ellos. Y se regocijen tus santos, dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, dicen, ¿no, hermanos? Qué interesante. O sea, el templo, ahí está reposando Dios, también está indicando allí, ¿no? El lugar especial, ¿no? Que dedicamos. Aquí habitaré porque la he querido, dice, ¿no? Bendeciré abundantemente su provisión, ¿no? Y a sus pobres saciaré de pan. Miren que Dios está diciendo que Él bendice, ¿no? Abundante, provee las cosas, ¿no? A sus pobres saciaré de pan, dice, ¿no? Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, hermanos, y sus santos darán voces de júbilo. ¿Y quién no, pues, hermanos, va a alabar a Dios? Recuerden que en el santuario celestial, ahí en visiones vio ya Juan que los 24 ancianos, hermanos, ¿no? Se postran de rodillas, se postran sobre el suelo, quitan sus coronas de su cabeza y adoran y alaban a Dios. A Dios dicen, ¿no? Santo, santo, dicen ellos, ¿no? La honra y la gloria para Dios, hermanos, no para ningún ser humano, porque no tenemos mérito, ningún mérito tenemos nosotros, todo el mérito es para Dios, hermanos, ¿no? Entonces, por eso en el cielo lo adoran todos los ángeles y los seres también que están allá. Todos adoran, hermanos, ¿no? Allí haré retoñar, dice, el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido, dice, ¿no? A sus enemigos, dice, vestiré de confusión, más sobre él florecerá su corona. Pues, claro, la presencia de Dios, que es luz,
hace que nosotros también seamos pues reflectores de esa luz, ¿no? Que es Dios. El comentario, hermanos, de esta lección dice así, ¿no? El juicio del Señor está estrechamente relacionado con el santuario, hermanos. Eso es lo que hemos comentado ya. El juicio, hermanos, del Señor está estrechamente relacionado con el santuario, hermanos. El santuario, hermanos, fue el entorno donde el salmista cambió su percepción sobre el problema del mal. A veces uno no entiende por qué está sucediendo estas cosas, por qué sucede otra cosa, por qué estas pruebas. Entonces, a veces uno ve, ¿no? Que lo malo parece que está prosperando, ¿no? Y entonces tiene la tentación de irse por ese mal camino, dice, no, pero cuando uno entra ante la presencia de Dios al santuario, hermanos, el salmista, por ejemplo, cambia su percepción. Y eso dice el texto bíblico, ¿no? Salmo 73, 17, dice aquí, solo cuando entré en el santuario de Dios, comprendí a dónde van ellos a parar. O sea, la gente que hace males y aparentemente está prosperando. Entonces, recién es ahí donde el salmista comprende, ¿no? La verdadera realidad de las cosas. Los has puesto en lugar resbaladizo. Entonces, a gente que aparentemente está prosperando, haciendo males, entonces está como en un rodadero, resbalando, y los empujas a la ruina. Bueno, se están yéndose pues a la consecuencia, ¿no? De las elecciones que ha tomado. En un Hermano, momento quedarán destruidos, sí. una pregunta muy Pregúntame. importante para reflexionar, hermano. Entrar al santuario, ¿cómo se entra al santuario? Esa es la pregunta, hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. ¿No? ¿Cómo se entra al santuario, hermanos? ¿Cómo se entra al santuario? Bueno, entonces, hermanos, de repente, en pocas palabras, o alguien quiere responder, hermanos, puede hacerlo también. Hermano, o sea, entramos al santuario del Señor cuando, o sea, en el cuarto, por decir, tenemos una alfombrita, yo lo tengo así debajo de mi cama, saco esa alfombrita y me pongo de rodillas, ahí estoy entrando al santuario del Señor. El velo que Amén, hermano. cubría, Eso el velo que Hermano, cubría, sí, ¿puedo ¿alguien dar quiere una participar? respuesta? Sí, Yo entiendo de que entrar en el santuario es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Es ahí que empieza todo ese proceso para lo que fue creado el santuario. Entonces amén, entramos en amén. el santuario cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Claro, muy bien, sí, pues hermanos, ¿no? Entonces, cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor Jesucristo, estamos pues ahí en el santuario también, ¿no? Frente al Señor. Y nuestra vida debe ir así, ¿no? En todas las actividades que hacemos debe ser así, ¿no? Por se dice, orad sin cesar, dice, ¿no? Hasta mentalmente, así como Enoc caminó con Dios, así debemos caminar, o sea, como que estamos en el santuario del Señor, pues estamos ahí y haciendo Dios está haciendo las cosas a través de nosotros, ¿no? Muy bien, sí, y también así como decía justamente el salmista, en este mundo, hermanos, vivimos pues así lleno de pecado, está completamente, ¿cómo diría? A ver, o sea, uno no tiene ni idea de que hay un Dios, hermanos, en este mundo, porque todo lo malo está por acá, los meses de comer, todo. No hay eso, el ser humano ni idea tiene, ¿no? De que hay un Dios, nosotros incluso los cristianos mismos que estamos aquí, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos acercamos así delante de Dios en un momento especial, como Cristo lo hacía, como hombre salía en la mañana a un lugar alejadito y ahí solo y se postraba y entonces ahí estaba ante la presencia de su Padre. Entonces nosotros también así, y el salmista también cuando entra en ese lugar, ¿no? Donde está el santuario, ante la presencia de Dios, o se está orando, entiende recién, ¿no? Lo que realmente, lo que es correcto, o sea, discierne recién lo que es correcto, ¿no? Dice, en un momento esa gente mala quedarán destruidos en ti. Entiende eso, que el juicio de Dios así es, ¿no? El miedo acabará con ellos, dice, ¿no?
cuando tú, Señor, te levantes como cuando uno despierta de un sueño, despreciarás su falsa apariencia. No, aparentemente estarán progresando la gente mal y todo, pero Dios es el que juzga. Y al final se levanta el Señor, no como juez, y determina pues el juicio, hermanos. O sea, la sentencia, ¿no? Bueno, el comentario dice, hermanos, el santuario fue designado como el lugar del juicio divino. ¿Cómo indicaban pues el juicio del Urim? ¿Qué cosa era el Urim? El Tumim está en Números 27 y 21, hermanos, dice. Pero hay aquí un ejemplo, ¿no? O sea, el sumo sacerdote tenía un pectoral, hermanos, en el pecho, y ahí se ponía, pues, no, o sea, unos, ¿cómo se llama? Ingredientes en esas ropas, ¿cómo podría llamar? Ahí habían 12 piedras en su pectoral, eh, y estaba, pues, representando las 12 tribus a todo el pueblo, y había el Urim y el Tumín, hermanos, eran algunos objetos que a través de ellos se administraba la justicia. A veces pedían a Dios que diga el Señor, ¿no? Qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer, algo que tal vez no estaba escrito, ¿no? Pero justamente ahí dice, pero Josué, o sea, recuerden que después de Moisés viene Josué, pero Josué dice, deberá presentarse ante el sacerdote Eleazar, ¿no? Y Eleazar me consultará en su nombre, ¿no? Por medio del Urim. Entonces consultaban a Dios a través del Urim, ¿no? Consultaban pues a Dios, ¿no? A través de ese medio, ¿no? Voy a apagar algunos micros que hay unos soniditos, hermanos, ¿no? Luego pueden prender con mucha libertad, hermanos, para participar. Pero Josué deberá presentarse ante el sacerdote Eleazar, y Eleazar, el sacerdote, ¿no? Me consultará, dice, en su nombre, o sea, por medio del Urim. Entonces ahí, hermanos, me dice, Josué será el que dé las órdenes a los israelitas para todo lo que hagan. O sea que Josué tenía esa atribución, o sea, Dios a través del sacerdote le decía, ¿no? Cómo debía dirigir al pueblo de Israel para que entre a la Canaán terrenal. Entonces Josué era el instrumento de Dios, ¿no? Será él el que dé las órdenes a los israelitas, dice, para todo lo que hagan, pues, ¿no? El comentario dice, y el pectoral del juicio del sumo sacerdote, que también está hablando, hermanos, de ese pectoral, ¿no? Del juicio, dice, ¿no? Está en Éxodo 28:15, dice, el pectoral con los instrumentos del juicio lo harás de la misma manera que el efod, es decir, bordado artísticamente, ¿no? Hazlo de oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido. O sea, el sacerdote tenía esa vestidura, ¿no? Así, y así administraban, pues, en el templo los sacerdotes, que eran símbolo de nuestro Señor, pues, Jesucristo, que ahora está administrando, ¿no? La justicia en el cielo, el Señor, y ya no los sacerdotes de esta tierra, ¿no? Ya pasó, ¿no? Eso, ahora el verdadero sacerdote está en el cielo, nuestro ojo debe estar arriba, no en esta tierra, pues, ¿no? Dice, entonces se unirán las argollas del pectoral a las argollas del efod con un cordón morado para que el pectoral quede arriba del cinturón y del efod y no se separe del mismo. O sea, en el pecho está pegado con unas ¿no? Cordones seguramente, ¿no? Amarrado estaba. Y así, cuando Aarón, dice, entre en el santuario, ¿no? Llevando puesto el pectoral, o sea, Aarón era pues el sacerdote, ¿no? Con los instrumentos de juicio, llevará pues también sobre su pecho los nombres de los hijos de Israel ante la presencia del Señor para que Él los recuerde siempre. Hermanos, acá tal vez vale mencionar de que hay dos cosas. Uno es el proceso, ¿no? De santificación, salvación, ¿no? Personal de cada persona que se tiene que ejecutar, efectuar, hermanos, ¿no? Cada día se hacía eso en el pueblo de Israel y también cada día se está haciendo hoy en día, ¿no? Respecto al santuario celestial y el sumo sacerdote, el sacerdote que está en el cielo es el Señor Jesús. Pero el otro aspecto, hermanos, no era personal, sino era comunitario. Entonces, y una vez al año se hacía esa limpieza de todos los pecados del santuario, pero por todo el pueblo se limpiaba, no era personal, sino era para todo el pueblo.
Entonces, hermanos, hay esos dos aspectos, pues no, hermanos. Entonces, el sacerdote llevaba por eso en su pecho ahí los nombres de todas las tribus, o sea, referido a toda la población, ¿no? En este caso, no estamos también, no, ahora la población es la iglesia, hermanos. Continuamos, dice, tome en el pectoral el Urim y el Tumim, que son los instrumentos del juicio. Urim y Tumim eran instrumentos del juicio, hermanos, dice la Biblia eso, hermanos, para que Aarón los lleve sobre su pecho cuando se presente ante el Señor. Así Aarón llevará siempre sobre su pecho los instrumentos del juicio ante el Señor. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo es el que está administrando pues la justicia, el juicio, ¿no? Ahí está haciendo el Señor, ¿no? El Señor. Y vendrá pues ya como juez, ya el Señor vendrá, el Señor. Ahorita está como abogado administrando, ¿no? Justicia. Nuestro Padre Dios también está ahí, ¿no? Como el juez en este instante, y el Señor Jesús como abogado, pero el Señor Jesucristo vendrá como juez ya, ¿no? A esta tierra cuando venga por segunda vez. En consecuencia, hermanos, dice, muchos salmos representan a Dios en su trono, en el santuario, listo para juzgar al mundo por su pecado y su maldad, ¿no? Así están los salmos, hermanos, haciendo mención al Señor, a nuestro Dios, ¿no? En su trono, en el santuario, y juzgando también, ¿no? Juzgando el pecado y la maldad también. En el santuario se revelaba pues el plan de salvación, hermanos. No solamente entonces el juicio, sino también la misericordia, o sea, el proceso de santificación, salvación, ¿no? En el paganismo, hermanos, en el paganismo, el pecado se entendía principalmente como una mancha física, ¿no? Que debían eliminarse mediante ritos mágicos, ¿no? Bueno, eso es el paganismo, o sea que no conocen a Dios, entonces hacían esas cosas, ¿no? O tradiciones que también hacen la gente, los hechiceros, los brujos, tratan de limpiar con cosas así, con hierbas, con, no sé, ustedes saben los brujos que hacen, ¿no? Tratan, el paganismo es eso, pues, ¿no? Pero en contraste, hermanos, contrariamente a eso, la Biblia presenta el pecado como una violación a la ley moral de Dios. Entonces, el pecado, hermanos, es una violación a la ley, a los 10 mandamientos, ¿no? A la ley moral de Dios. Ahora, la santidad de Dios significa que Él ama la justicia y la rectitud. Entonces, hermanos, la santidad es de que Dios ama la justicia, que se obedezca a sus mandamientos. Eso es justo, hermanos. Y la rectitud, o sea, que se ande así, recto, ¿no? Entonces, esa es la santidad de Dios, hermanos. No puede haber santidad de Dios si nosotros estamos haciendo lo que nos da la gana, ¿no? Del mismo modo, el pueblo de Dios debe buscar la justicia y la rectitud. O sea, debemos buscar, hermanos, la justicia y la rectitud. Y debe adorar a Dios en su santidad. Así debemos adorar a Dios, ir al templo, adorar a Dios en su santidad, hermanos. No podemos hacerlo común, no como cualquier cosa. No, 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 hermanos. Está Dios que es santo y en su santidad debemos adorar a nuestro Dios con mucho respeto, con mucha humildad. Para hacerlo, dice, debe guardar la ley de Dios. Tenemos que guardar. Si por A o B motivos hemos roto el mandamiento, pues hay que arrepentirse, pues hermanos, confesar nuestro pecado para que así, confesados, limpios, podamos acercarnos a Dios en su santidad y alabar a Dios, hermanos, ¿no? Alabar a Dios, adorar a Dios, que es una expresión, pues, de sus santidades. Para hacerlo debe guardar la ley de Dios, que es una expresión de su santidad. Por consiguiente, hermanos, el santuario es el lugar del perdón del pecado y de la restauración también de la justicia, hermanos. Entonces, ahí están los dos ingredientes, hermanos, que en el santuario lo primero que tenemos que hacer es, pues, hermanos, estar limpio de pecado, o sea, arrepentir, confesar nuestro pecado, ¿no? Y entonces limpios, justificados con la sangre de Cristo, entonces entramos así para que así se restaure la justicia. Somos justificados y alabamos al Señor. ¿Cómo Hermano, indican? justo, Sí, hermano. pocas veces hablamos del Urim y Tumim.
Era bueno un poquito aclarar algunas cosas que de repente está en duda, ¿no? El día de expiación, el sumo sacerdote vestía con su ropaje de gala y estaba entre ellos el Urim, el Tumim y las 12 piedras que representaban por cada tribu. Dice, esos eran, esperen un chiquitito. Ahí está. Sugiere que el Urim y Tumim eran diamantes brillantes, los cuales destellaban brillantemente con un sí y tenuemente con un no, siendo esta la forma como Dios declaraba la divina respuesta por cuestiones de importancia nacional para los que era necesaria, la respuesta de del tetragramatón aparece aquí, no, el nombre de Dios, ¿no? Entonces, Urim y Tumim eran una forma de consultar a Dios y si brillaba, si el brillo era bastante fuerte, entonces era sí, y si el brillo era bastante opaco, entonces era no. Eso era el juicio de Dios que determinaba a través del Urim y el Tumim. Muy bien, gracias hermano Marcelino por la aclaración. Ahí está, hermanos, más información respecto al Urim y el Tumim, o sea, la administración de justicia que hacía en el santuario terrenal. Y bueno, en el cielo ahora se está haciendo pues la administración de justicia por parte de nuestro, o sea, nuestro Señor Jesucristo está haciendo esa administración ahora. Bueno, ahí continuamos, dice, hermanos, aquí decíamos, por consiguiente, el santuario, hermanos, es el lugar del perdón del pecado y también, hermanos, de la restauración de la justicia, hermanos. Como indican el propiciatorio, era la tapa, ¿no es cierto?, donde estaba ahí los 10 mandamientos de la ley de Dios en el arca del pacto, la tapa era el propiciatorio. Dice, como indicaba el propiciatorio del trono de Dios, y los sacrificios de justicia, pues, hermanos. O sea que en esa etapa, propiciatorio, hermanos, ahí es donde se impartía, pues, las dos cosas también, ¿no? Por una parte, se goteaba ahí la sangre del macho cabrío, ¿no? Que representaba a Jesús, para una limpieza de todos los pecados, ¿no? Del año, que es lo que está haciendo ahora el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, y la ley de Dios era satisfecha, porque la ley de Dios decía, pues, muerte al pecador, y esa sangre es, pues, la sangre de Cristo, ¿no? Que está pagando por nuestras culpas. Y entonces, el propiciatorio fue un lugar muy especial, hermanos, ¿no? Para que se administre, pues, ¿no? El perdón y también la justicia de Dios, de tal manera que somos justificados, pues, ¿no? Justificados, o sea, santificados, hermanos, porque Dios es santo y nosotros también debemos ser santos, pues, por eso dice, sean santos como vuestro Padre que es santo. Entonces, ¿cómo llegamos a ser santos? Justamente a través de este proceso, ¿no? De que nosotros somos perdonados porque confesamos nuestro pecado y somos justificados, santificados y estamos ante la presencia de nuestro Señor, ¿no? Eso es lo que está indicando aquí, hermanos, ¿no? Y está en la Biblia, hermanos, dice aquí, llamarán a las naciones al monte y allí ofrecerán los sacrificios requeridos, disfrutarán de la riqueza de los mares y de los tesoros ocultos en las playas, dice, ¿no? Bueno, aquí respecto, ¿no? A los sacrificios que se hacían, ¿no, hermanos, para hacer todo ese proceso, ¿no? Y para tener los beneficios también, pues, ¿no? En Salmo 4:5 dice, ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Se está hablando de lo mismo, hermanos, ¿no? Esto, pues los sacrificios sinceros vendrían a ser, ¿no? Siempre haciendo mención al Señor Jesucristo, hasta en nuestras oraciones. Siempre tenemos que decir al final, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y gracias a lo que Jesús ha hecho, pues somos también, pues, ¿no? Perdonados, santificados y todo ello, ¿no? Se administra entonces todo lo que está. Sin embargo, el Dios perdonador, hermanos, se venga, dice, se venga, ¿no? Se venga, vamos a cerrar algunos micros. Sin embargo, hermanos, el Dios perdonador
se venga de las malas acciones de los impenitentes. ¿Dónde dice eso, hermanos? Salmo 99, 8 dice, Señor, Dios nuestro, tú les respondías, fuiste para ellos un Dios de perdón, pero también castigaste sus maldades. Esto es importante, hermanos. Nuestro Dios es infinitamente grande en misericordia, pero de ninguna manera puede pasar por alto un pecadito chiquito así si no se ha arreglado cuentas con Dios, hermanos. Entonces, no puede pasar al que es malo, no por bueno, no puede. Si no ha confesado su pecado, hermanos, no puede ser justificado, pues entonces condena a Dios, ¿no? Pero también castigaste sus maldades, hermanos, ¿no? Esto es importante que entendamos, hermanos, respecto al juicio que hace Dios y administra ese juicio. Hoy en día también, ¿no? Cada día de nuestras vidas también, no creamos que lo que hacemos malo está sin, sin pagar, ¿no? Lo que realmente estamos haciendo. Caso, por ejemplo, David. Él cometió adulterio, mató, asesinó al esposo de esa mujer y se quedó con la mujer. Pero eso no, es verdad que Dios administró justicia porque él confesó su pecado, perdonó. Pero las consecuencias tuvo que sufrir, sus mujeres fueron violadas en la azotea, sus hijos se levantaron contra él, un desorden, un caos tremendo en su familia, hermanos, como consecuencia de su pecado. Y así, cualquier ser humano siempre la consecuencia viene, hermanos. Se está juzgando también allí, hermanos, ¿no? Aunque el perdón se da, hermanos, pero todas malas decisiones que hacemos tienen su consecuencia, hermanos. Dios es justo, hermanos. No os engañéis. A Dios nadie le puede engañar. Lo que el hombre sembrare, lo que tú y yo, hermanos, sembramos, eso mismo vamos a cosechar, pues, hermanos. Las implicaciones prácticas, hermanos, de que el santuario sea el lugar del juicio divino se manifiestan en la conciencia constante de la santidad de Dios y en la exigencia de una vida recta conforme a los requisitos del pacto de Dios. Al escuchar, hermanos, siempre nuestro la palabra santuario, es porque santuario viene de santo, pues, ¿no? Donde está Dios. Dios es el único santo y santifica, pues, y desde ahí Él administra, ¿no? Justamente todo ello, ¿no? Lo que estamos estudiando, esto, la santidad que Dios espera de nosotros, porque Él lo hace todo, ¿no? Para que seamos santos. Solamente nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado, ¿no? Y confesarlo. Dice, el juicio del Señor desde Sión, ¿no? Que es otro nombre, ¿no? Para el santuario también Sión, trae como resultado, hermanos, ¿qué cosa? El bienestar de los justos y la derrota de los impíos, hermanos. ¿Dónde dice eso? En Salmo 132. El Señor ha escogido el monte Sión, lo ha elegido para vivir allí. Este es el monte donde siempre quiero estar, dice, ¿no? En él viviré porque así me agradó. Bueno, es el deseo que nosotros también debemos de tener, ¿no? Estar con el Señor. Bendeciré, dice, mucho sus alimentos y saciaré el hambre de sus pobres. Entonces ahí está, hermanos, pues las bendiciones de estar con Dios, no estar a cuentas con Dios. Entonces, como consecuencia, las bendiciones vienen, hermanos. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y haré que griten de alegría los que, dice, les son fieles. Está hablando para fieles, hermanos, no para infieles. Allí haré que renazca el poder de David. Ya he preparado una lámpara para el rey que he escogido. A sus enemigos los llenaré de vergüenza. Caso contrario, no, si no hay reconciliación, hermanos. Si uno no quiere reconciliarse, entonces somos enemigos. Y a sus enemigos dice, ¿qué va a pasar? Los llenaré de vergüenza, pero a él lo cubriré de esplendor. Entonces hay una diferencia, hay un contraste, hermanos. Comentando, hermanos, la lección dice, el santuario alentaba las jubilosas expectativas de la venida del Señor. Miren que el santuario también está hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo. El santuario entonces alentaba las jubilosas expectativas de la venida del Señor como juez, hermanos, especialmente durante el día de la expiación, hermanos. Asimismo, los salmos refuerzan la certeza de la
inminente llegada del juez divino, hermanos. Donde dice, ahí está el Salmo 96, dice, delante del Señor, que viene, ahí está, Señor Jesucristo viene, hermanos, por segunda vez, hermanos. Sí, Él viene a gobernar la tierra y gobernará a los pueblos del mundo con justicia y con verdad, hermanos. Entonces es el gobernador, hermanos. Él ya pues ante la presencia de nuestro Padre Dios, Él tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra, hermanos. Ahora está gobernando la iglesia, hermanos. La iglesia está dirigiendo, ¿no? Y cuando Él venga por segunda vez, hermanos, pues estaremos, ¿no? Siempre bajo el gobierno del Señor en la nueva Jerusalén, hermanos, ahí en el cielo, ¿no? Delante del Señor que viene a gobernar la tierra, dice, Él gobernará a los pueblos del mundo con rectitud e igualdad, a saber, Jesucristo en el santuario celestial, hermanos. Bueno, actualmente el Señor Jesucristo está gobernando, pues, ¿a quién? A su pueblo, ¿no? No, por eso decía siempre, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Entonces ese es nuestro gobernador, nuestro, diríamos, presidente, nuestro rey, nuestro todo, ¿no? Para nosotros el Señor Jesucristo es lo máximo, Él es el todo, es nuestro Dios. Así que Él nos está gobernando, ¿no? Apocalipsis 11:15 dice, no, respecto a la séptima trompeta ahí, el séptimo ángel tocó su trompeta y se oyeron fuertes voces en el cielo que decían, el reino del mundo es ya de nuestro Señor Jesucristo, hermano, y de su Mesías. Bueno, en este caso está hablando a Padre Dios y al Mesías, ¿no? O sea, al que tenía que venir el Hijo, ¿no? Y reinarán por todos los siglos, ¿no? El reino de Dios es ya de nuestro Señor y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos, hermanos, por la eternidad, pues, hermanos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se inclinaron hasta el suelo y adoraron a Dios. Esta es la actitud, hermanos, que pasa cuando estamos ante la presencia de Dios, cuando vemos la gloria de Dios. No hay otra cosa, hermanos, que inclinarnos, arrodillarnos, reconociendo nuestra condición, hermanos. Diciendo, ¿qué decían los 24 ancianos arrodillados, postrados en el suelo? Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, tú que eres y que eras y que has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar, hermanos. Así es, va a finalizar el problema del pecado ya, hermanos, ya va a terminar, ¿no? Ya no habrá más pecado. Las naciones se han enfurecido, dice, ¿no? Aquí, pero ha llegado el día de tu ira, Señor, ha llegado, ya está llegando este día, ¿no? El momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos, los profetas, dice, ¿no? A tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirás a los que destruyen la tierra. Ahí está, hermanos, ¿no? Salvación para los que creemos en el Señor Jesucristo y perdición para los que no creen en el Señor Jesucristo, que destruyen la tierra, ¿no? Y continúa ahí, ¿no? Respecto a la visión preparatoria, dice Apocalipsis 11:19. Entonces se abrió, dice, el templo de Dios, hermanos, que está en el cielo, el templo de Dios que está en el cielo, vio pues Juan, ¿no? Que se abrió en el cielo, y en el templo se veía el arca de la alianza, o el arca del pacto, pues, hermanos, ¿no? Donde están los 10 mandamientos, ¿no? Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. Terminamos, hermanos, con este texto bíblico que dice Romanos 8:34. Hay que leer ese texto y hay que responder la pregunta. ¿Cómo nos muestra este versículo que lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial es una buena noticia para su pueblo? A ver, este versículo, hermanos, no, de lo que Cristo está haciendo allá en el santuario celestial, ¿cómo es eso que es una buena noticia, hermanos, para nosotros, para su pueblo de Dios? En Romanos 8:34 dice aquí, ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera, dice. O sea, hermano, hermana, o sea, ¿pueden condenarte a ti? ¿Pueden castigarte a ti? De ninguna manera, dice, ¿no? Pues Jesucristo murió, pues por ti, hermano, por mí, por nosotros. Entonces,
De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos, dicen, ¿no? Entonces no pueden ser juzgados, castigados. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha muerto por nosotros y creemos en eso. Es más, Jesucristo resucitó, ¿no? Venció a la muerte, pues hermanos. Y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Así que hermanos, no hay condenación para aquel que cree en Jesucristo y está con Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó, hermanos, y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. El tiempo se acabó, hermanos. Hermana Mónica, por favor, despídenos con la oración. Amén, hermanitos, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Dios. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por esta lección que usted nos da, mi Señor. Gracias porque sabemos que usted es un Dios justo y el juicio está en sus manos, mi Señor Santo. Padre bendito, usted nos ha salvado, usted nos ha limpiado también, mi Señor, y nos dará la recompensa al final de los tiempos, mi Señor. Padre amado, sabemos que por nosotros mismos no hay mérito alguno, mi Señor. Sabemos que la sangre preciosa de su Hijo amado es la que nos limpia, Padre Santo. Queremos suplicar a esta hora, mi Señor, que ponga en nosotros un corazón humilde, mi Señor, que sea obediente, Padre Santo, a su palabra. Mi Señor, usted nos enseña cada día a saber qué es lo que debemos hacer, mi Señor, y qué cosas no debemos hacer. Usted ha puesto un camino de bendición y otro de maldición, Padre Santo. Ayúdenos, mi Dios, a hacer las mejores elecciones este día, Padre Santo. Úsenos, Señor, como instrumentos para llegar a otros, Padre amado, y llevarles este mensaje de salvación también, mi Señor. Todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. Sabemos que no merecemos nada, mas lo pedimos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.